¿Alguna vez has escuchado decir que existen sectas en el mundo, las cuales son tan sigilosas que no sabemos que están ahí? Hoy te traigo dos historias basadas en hechos reales, donde aquellos grupos hicieron acto de presencia ante los ojos de personas normales. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La Emboscada, basado en hechos reales. Antes de dar inicio a mi experiencia, quiero decir que soy una persona que se dedica a curar y ayudar al prójimo. Eso lo heredé de mi abuelo y mi padre. Ellos me enseñaron desde muy pequeño a desarrollar mis habilidades, además que me inculcaron que como son actos de Dios a través de nosotros, a cualquier persona se le debe de ayudar. Esta historia es una de las más difíciles que he vivido, ya que no solo combatimos la maldad de las personas, sino también a las fuerzas malignas. Corría el año 2007 cuando una persona vino a verme, ya que es bien sabido que me dedico a la curación y a luchar contra la brujería. Así que no se me hizo nada raro recibir a aquel hombre en una situación de estrés o de angustia. Yo lo invité a pasar a mi consultorio, por así decir. Me mostró la foto de un joven y me dijo que habían secuestrado a su hijo en Tampico, que tenía varios días desaparecido y las autoridades no encontraban rastro de él, pero que tenía fe que estuviera con vida, porque, como dicen, la esperanza es lo último que muere. Yo lo escuché pacientemente. Entonces le dije que me diera unos momentos para poder concentrarme y preguntarle a mis hermanos espirituales, que son los que me ayudan a la hora de hacer los trabajos de sanación. Así que me aparté un poco para estar a solas y busqué la respuesta a mi interrogante. Al cabo de unos 5 minutos, regresé con aquel hombre. Le dije que mis hermanos me habían dicho que su hijo seguía con vida, que ahora era el momento de actuar porque sus días estaban contados. Aquel hombre me preguntó qué era lo que necesitaba para hacer el trabajo de rastreo, ya que afortunadamente tenía medios económicos para ayudar en la búsqueda. Al parecer, la familia tenía dinero y fue el motivo de aquellas personas para llevarse a su hijo. Antes de darle alguna indicación, le tenía que decir a aquel padre sufrido la situación en la que se encontraba su muchacho, puesto que aquellos que le privaron de su libertad no eran de cualquier pandilla, no. Ellos adoraban al maligno, además de que tenían a su disposición el trabajo de brujos o brujas para que les facilitaran la realización de sus actos malévolos. Además que con aquella brujería negra lograban salirse con la suya, puesto que era muy difícil dar con su paradero. El hombre tragó saliva al escuchar mis palabras, quedando atónito. Me dijo que no creía en la brujería. Sin embargo, estaba dispuesto a poner en mis manos los medios necesarios para localizar a su hijo y así llevarlo a casa nuevamente. Le dije que ese mismo día necesitábamos dar inicio a la búsqueda, porque era mucho tiempo desde que aquel joven fue secuestrado, por lo que le pedí únicamente algo de dinero para comprar los materiales a utilizar, ya que como parte de nuestra labor y de los hermanos del grupo, no cobramos por nuestro trabajo, solamente se solicita el dinero para las cosas que se utilizan, ya sea para quitar brujería o en este caso buscar al chico. También le dije que avisara a las autoridades para que estuvieran atentos, porque era casi seguro que la milicia o la policía sería requerida para salvaguardar la vida de aquel joven. Tengo una persona que me ayuda, por lo que lo mandé inmediatamente a comprar algunos aceites, hierbas y demás artículos necesarios para el trabajo. Cuando llegó aquel con los artículos,
Di inicio a la curación de los mismos. Los llevé a mi altar para iluminarlos con las velas y oraciones, y así pudieran ser efectivos a la hora de ser utilizados. Al cabo de un par de horas, cuando mis hermanos de luz me avisaron que era el momento, me comuniqué con aquel hombre para que diera inicio a la búsqueda. Me contestó que había movido algunas influencias, así que apoyarían unos uniformados. Le dije que si sentían alguna corazonada, que no hicieran caso omiso, que posiblemente sería yo de alguna manera astral que los guiaría. Me ungí inmediatamente con aquellos aceites ya curados para que me protegieran y hasta cierto punto me ayudaran a mantenerme fuera de la vista de aquellos malhechores y sus brujos secuaces. Me puse en concentración y mis hermanos espirituales me sacaron de mi cuerpo para hacer un viaje astral, dando inicio a la búsqueda de aquel chico. Mis hermanos me fueron guiando y poco a poco nos íbamos acercando al lugar. Recuerdo que entré en aquel recinto todo sucio y maloliente y vi que el chico de la foto estaba ahí, pero también habían muchas personas de diferentes edades. Todas estaban aprisionadas. Sin embargo, no fui tan desapercibido, puesto que habían unos seres horribles que me veían con sus ojos rojos. Eran unos demonios que custodiaban a sus presas. Ellos sabían quién era yo y qué había ido a hacer. Y cuando quise regresar a mi cuerpo, tuve una batalla espiritual con aquellos, ya que no me permitían que me fuera. Además de que pude sentir que habían un par de brujos ahí mismo. La esencia que emanaban me daba la impresión de que eran unos nahuales. Por lo que recé con mucha fe y le pedí a mis hermanos espirituales que me ayudaran, que necesitaba salir de aquella situación para poder ayudar no solo al chico, sino también a muchas más personas. De verdad que el poder de la luz es más grande que el de la oscuridad. Aquellos demonios me dejaron libre, por lo que me concentré muy fuerte y traté de comunicarme con los uniformados. Eran de la Marina de Tampico. Me esforcé mucho hasta que me logré conectar mentalmente con el teniente encargado y por gracia de Dios logré que él sintiera el camino. Lo fui guiando para que llegara de una manera rápida a ese lugar de desolación y muerte. Los marinos arribaron y el teniente inmediatamente mandó a cercar el inmueble y emboscaron al grupo de delincuentes. Rescataron a 6 personas, entre ellas el chico de la fotografía. Lograron sobrevivir a pesar del estado en que se encontraban. Por fortuna, no hubo ninguna baja de ninguna parte, ya que una vida, como quieras verla, buena o mala, es una vida. Le doy gracias a Dios de que actuó a través de mí para poder ayudar a las personas que lo necesitaban. Sea que creas o no en los demonios, brujerías o hechos paranormales, no cambia la situación de que es algo que nadie puede comprobar 100%. Sin embargo, si tienes mucha fe, podrías recibir la ayuda de alguien más grande que nosotros y así lograr salir adelante. Mi novio era de una secta y yo no lo sabía. Basado en hechos reales. Esta experiencia me sucedió hace unos 4 años, por lo que no daré muchos detalles de ciudad y nombres. Sin embargo, me pareció interesante compartirlo, ya que fui testigo de algo que me heló la sangre y para que puedan aprender de mi experiencia, ya que a veces los lobos están disfrazados con piel de oveja. Yo soy de la ciudad de Veracruz. Ahí laboraba en una compañía. Sin embargo, un cazador de talentos, por así decir, me ofreció un mejor empleo en otra ciudad. Claro que puse en balanza todo, ya que vivía con mis padres y no pagaba renta. Sin embargo, las prestaciones y el sueldo eran muchísimo mejores, además que la capacitación que me darían sería constante. Así que sin pensarlo mucho, a mis 24 años de edad me decidí a arriesgar. Renuncié a mi trabajo y firmé el contrato con la nueva compañía.
Cuando llegué a capacitación, la gente era muy amable y curiosamente la empresa contrataba a muchas personas jóvenes. Y eso está bien porque nos da oportunidad a nosotros de aprender y crecer. Incluso pensaba que al tratarnos de esta manera, amaríamos no solo el trabajo, sino también a la compañía. Al día de hoy, esta empresa sigue siendo muy buena y es reconocida en el ámbito por no tener tantos tabús al contratar personas recién egresadas de las universidades. Me asignaron al área comercial. Ahí habían varias personas que se encargaban de ciertas actividades. Yo tendría que hacer revisión de unos proyectos y por lo tanto tendría contacto con otras áreas de la empresa. En el área de finanzas conocí a Jorge. Él era muy amable, servicial y profesional. Nuestra relación era puramente laboral. Sin embargo, al paso de unos cuantos meses, se animó a invitarme a salir. Yo en aquel entonces había terminado con mi novio porque él vivía en Veracruz y como dicen, amor de lejos, felices los cuatro. Por lo que adultamente terminamos por lo sano. Yo acepté la invitación de Jorge, así que un sábado me fue a buscar a mi departamento. Vimos una película en el cine y luego a cenar. Honestamente, sentimos una chispa, por lo que no pasó mucho tiempo cuando establecimos una relación sentimental. Tratábamos de mantener la distancia en la oficina porque no permitían parejas, o bueno, a menos que sea demasiado formal al grado de que vivan juntas o se casen, por lo que yo no quería dar un paso en falso. Además, la relación estaba apenas dando inicio. Y creo que fue mi mejor decisión. Quiero platicarte que Jorge físicamente es, hasta la fecha, un hombre muy guapo a mi parecer, alto y delgado. Sin embargo, lo que más me atrajo fue su manera de ser. Tenía una seguridad envidiable, hablaba de una manera certera y además me incluía en su vida. Es decir, estaba muy pendiente de mí y nos tratábamos como si fuéramos una pareja establecida. Me platicaba de sus metas, sentimientos y situaciones familiares y personales. Cuando salía con sus amigos, me invitaba a ir con él, por lo que poco a poco nos fuimos compaginando. Sentí en esos momentos que si bien mi familia estaba en otro estado, lejos de mí, yo lo tenía a él, que no estaba sola en esa ciudad grande y extraña. Con el paso de las semanas ya teníamos más intimidad. A veces él se quedaba en mi departamento o yo en el suyo. Creo que era muy feliz. Sentía que era un hombre perfecto. Sin embargo, empecé a notar situaciones extrañas en Jorge. A veces cuando me quedaba en su casa y despertaba en la madrugada a tomar un vaso con agua, él no estaba. Me quedaba despierta esperando a que llegara porque su celular lo tenía apagado. Cuando él arribaba al departamento, me decía que como no había tenido sueño, había salido a caminar o que un amigo lo llamó por alguna emergencia. Honestamente no veía signos de infidelidad porque sentía que me amaba, así que por ese lado no desconfié. Sin embargo, sus amistades empezaron a crecer. Me decía que lo acompañara a unas reuniones donde al llegar, las mujeres o novias de los hombres nos quedábamos en la sala y ellos entraban a una habitación. Yo le pregunté a una de las chicas que iba, que era más o menos de mi misma edad. Sin embargo, ella me contestó que no sabía muy bien, pero que con el tiempo que ellos estaban ahí metidos, podíamos aprovechar para platicar y además disfrutar de la comida y bebida que ellos compraban. Casi cada semana íbamos a esas reuniones. Yo le preguntaba a mi novio que qué hacían ahí adentro. Él me decía que hablaban de negocios o de temas que necesitaban tratar, que no le diera importancia. Sin embargo, poco a poco, su carácter empezó a cambiar. Se volvió más sombrío, incluso su mirada. Y como dicen, los ojos son las ventanas del alma. Aquellos ojos habían cambiado. Yo le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, él me contestaba que eran ideas mías, que todo estaba magnífico.
Recuerdo que en una ocasión me dijo que iríamos otra vez a la casa de aquellos anfitriones. Yo le dije que no quería ir, que me sentía incómoda. Sin embargo, me dijo que ese día sería diferente, que me animara, que era algo especial para él y quería que yo fuera a su lado. Me pidió que me vistiera de manera formal, con color negro, que la ocasión lo ameritaba. Así lo hice. Me arreglé muy bien y pasó por mí cerca de las 10 de la noche. Cuando llegamos habían un par de parejas ahí, también vestidos de negro, y poco a poco fueron llegando el resto de las personas. Posteriormente llegó un auto color negro. De aquel bajó una mujer anciana muy arreglada, como de manera estrambótica. Yo me le quedé mirando, intrigada. Cuando pasó a mi lado, sentí un escalofrío. Le dije a mi novio que me quería ir, pero él me dijo que no, que después de que tuviera la reunión nos iríamos. Vi cómo todos los hombres se fueron a aquella habitación, mientras sus parejas se quedaron a acomodar una mesa larga, de manera muy formal, con varios platos y cubiertos. Parecía una cena de gala. Honestamente, tenía mucho miedo. Veía a aquellas mujeres con las que platicaba, tan acostumbradas, se reían entre sí y en ocasiones volteaban a verme murmurando entre ellas. Me hacían sentir muy incómoda, cuando de repente empecé a percibir un olor como a hierba quemada y provenía de aquella habitación. Yo estaba desesperada, pero desgraciadamente el lugar estaba retirado y no tenía cómo salir de ahí. Y no era muy fácil en aquellos días llamar a un taxi o Uber. Pasó aproximadamente una hora cuando todos salieron de la habitación. Jorge se veía diferente, tenía un aire como de triunfo. Él se me acercó y me besó. Después me dijo que fuéramos a cenar. Rezaba para que el tiempo pasara rápido. La mujer anciana estrambótica salió de la casa por la puerta principal. Se subió a su auto negro y partió. Casi no pude cenar de la incomodidad y del ambiente escalofriante. Así que conviví de manera necesaria pero educada y rezaba para que la noche diera su fin. Escuché hablar a dos personas que decían el nombre de una persona que yo conozco, el cual omitiré su nombre. Decían que él no quería entrar al aro, que tenían que ser más convincentes, que indagaran acerca de él para saber por dónde llegarle. Yo decía en mis adentros que no quería escuchar nada y que quería irme de ahí corriendo. Al cabo de un par de horas nos retiramos. Jorge me dijo que quería pasar la noche en mi departamento. Sin embargo, le dije que estaba muy cansada y que mañana nos veríamos. Honestamente, me dio tanto temor aquello. Estaba segura que aquella anciana que entró a la habitación era una bruja. Y de seguro fue a hacer algo con ellos, tal vez algún ritual. También, gente que se veían muy normales, decían y hacían cosas escalofriantes, por lo que decidí que era suficiente para mí. Terminé con mi novio, renuncié a mi trabajo y me fui a casa con mis padres. Y aunque viví con el miedo de que mi novio fuera partícipe de una secta o culto, estoy feliz de que logré salirme a tiempo. Gracias a los suscriptores por la confianza. Quiero mandar saludos a Israel Bautista, Morris Torres, Ana Vargas, Solo Yo, Rolando Díaz de Panamá, Hipólito Hernández y Adón Evaristo, por todo su cariño y apoyo. Además, quiero mandarles saludos a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Si te han gustado los relatos, agradecería me regales tu like y suscripción, ya que con este gesto ayudas a que mis historias lleguen a más personas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?